Universidad de San Carlos de Guatemala. Somos el cuarto semestre de la carrera de Trabajo Social en el Centro Universitario de Noroccidente, NOROC 2017. Estamos acompañados de la doctora en Filosofía con especialidad en Investigación Social, Emma Elizabeth Pérez Sosa. Estamos realizando una entrevista de acuerdo a la ética y el trabajo social. Iniciaremos leyendo la hoja de vida de la licencia. Buenas tardes, pues le vamos a dar leída a la hoja de vida de la licenciada. Nombre completo, Emma Elizabeth Pérez Sosa, doctora en Investigación Social, coordinadora de ejercicio profesional supervisado en el Centro Universitario de Noroccidente, USAC. Nacida en la ciudad de Guatemala en el año de 1958. Maestra de educación primaria, trabajadora social a nivel técnico y licenciatura. Cierre de pensum en ciencias jurídicas y sociales. Magíster en investigación con orientación de proyectos, especializaciones en Israel, Estados Unidos y Guatemala, con entidades públicas y privadas. Estancia en diferentes países europeos, asiáticos, latinoamericanos y Australia, para conocimiento presencial de contextos en diferentes realidades. De esa forma le damos la bienvenida a la licenciada. Es un gusto que esté acá con nosotros realizando la entrevista. Bueno, en esta tarde le vamos a tocar lo que es la ética en trabajo social. Como bien sabemos, trabajo social tiene campos abiertos donde sea, pero debemos estar conscientes que la ética es parte fundamental del profesional. Entonces, es así como damos inicio a este importante tema, que es la ética en trabajo social. Le damos paso a lo que es la primera pregunta. Licenciada, usted como profesional en trabajo social, ¿qué definición le da usted a ética? Muy buenas tardes, jóvenes. Para mí es un gusto estar compartiendo en esta oportunidad con ustedes en relación a este tema, porque realmente es muy importante para los profesionales en trabajo social. Yo creo que es de fundamental conocimiento y dominio también para la proyección de nuestra profesión. Entonces podría decirle que la ética desde el punto de vista social es una realidad social de un conjunto de valores y principios que practican diferentes grupos de una sociedad y que también se proponen y accionan por definir y buscar modelos de vida para mejorar la calidad de las personas. Entonces quiere decir que la ética va relacionada con las condiciones de vida que nosotros los trabajadores sociales debemos aportar en ese sentido a través de diferentes valores. Y entonces es ahí como podemos decir cuál es la relación de la ética con el trabajo social. Si decimos que la ética es ese conjunto de valores y principios que practican diferentes grupos de la sociedad para lograr esas condiciones de vida mejores para una población, quiere decir entonces que sí tiene relación con la ética, específicamente con algunos principios como lo es la identidad con esa población, la lealtad, porque nosotros como egresados de San Carlos y ustedes estudiantes de San Carlos nos debemos a esas poblaciones excluidas, a esas poblaciones que están en el interior de la República y que no les llegan los beneficios de las diferentes políticas sociales. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad, esa identidad, ese compromiso con esa población y tomar en cuenta lo que es en relación a la no maledicencia. Esto quiere decir que a nivel mundial ya se estableció que dentro de los valores de la ética está la no maledicencia. Y quiere decir que nosotros cuando vamos a hacer una actividad dentro de nuestra formación profesional como extensión a esas áreas rurales, no debemos utilizar a la población
como medio para salir nosotros adelante, porque entonces ahí ya no estamos atendiendo la no maledicencia, porque les estamos provocando un daño, porque realmente no es ese compromiso que tenemos, sino que lo hacemos por un beneficio propio. Entonces creo que por eso la ética tiene mucha relación con el trabajo social. Es una de las disciplinas realmente que llega a los sectores más vulnerables, excluidos, y que puede realmente aportar mucho, pero si sabe y está comprometido con la práctica de la ética. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? Lo que usted nos menciona, que el trabajador social debe ir a fortalecer la identidad o los valores dentro de las comunidades, la población, ¿verdad? La más vulnerable. Entonces sabemos que, como usted lo menciona, el profesional debe ser íntegro para poder expresarlo de la misma forma o identificarse de esa forma dentro de la población. Entonces sabemos que es muy importante esa relación, ¿verdad? Para poder transformar a la población. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Que le damos seguimiento a lo que es la segunda pregunta, que es un poquito lo que usted nos mencionaba, ¿verdad? Que es la relación de la ética y el trabajo social, pero le vamos a agregar cómo se puede fortalecer los valores que identifican en la carrera. Ajá, muy bien. Dentro de los valores, estaba haciendo una revisión bibliográfica y Walser indica que en la formación profesional, independientemente de la profesión que estemos estudiando, deben atenderse diferentes valores porque son importantes y determinantes que se den en esa formación para que cuando ya estemos en la vida profesional no se nos dificulte, ¿verdad? Y estemos comprometidos con ellos, como por ejemplo la pertenencia a una comunidad política, activando como ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros desde las aulas ya tenemos que hacer participación ciudadana, porque se nos va a volver el hábito y entonces cuando seamos profesionales ya va a ser parte de nosotros realmente hacer la participación ciudadana. Entonces él establece de que una pertenencia en comunidad como ciudadano. Esa sería una de las formas de fortalecer, ¿sí? La otra podría ser la educación política. Muchas veces nosotros el trabajo social lo relacionamos mucho con la caridad, beneficencia, filantropía. Quiere decir ir a regalar cosas y cositas, ¿verdad? Y realmente eso no es una educación política, ni es trabajo social, ¿sí? Entonces dice, educación política se refiere, Walser, a que se le debe orientar al estudiante para que participe hacia la toma de decisiones o incida en la toma de decisiones de los gobiernos. No es una activación política, sino que una incidencia política en los tomadores de decisiones. Y debe entonces orientársele al estudiante en ese sentido para que cuando llegue a ser profesional sepa qué es lo que tiene que ir a hacer y no esté perdido. También igual se dice que haya responsabilidad en los puestos y un trabajo comprometido. O sea que si nosotros llegamos a tener puestos en diferentes direcciones o jefaturas, debemos ser responsables, ¿verdad? No beneficiarnos del salario o del puesto para nosotros mismos, sino que realmente seamos responsables y nos entreguemos a ese trabajo, para realmente desde el espacio que estamos aportar significativamente al desarrollo de esa población. También él nos habla que tenemos que conocer la administración pública, cómo se maneja la administración pública, cuál es el organigrama de todo ese aparato estatal, para que cuando estemos nosotros ya en el ejercicio profesional sepamos qué teclas tocar y no únicamente decir, es que me dijo que no, es que no quiere. Pero para eso están las leyes. Si yo leo y veo cuáles son mis derechos como ciudadano y cuáles son las obligaciones de esa persona como político, entonces vamos a poder platicar, ¿verdad? Pero si yo no lo sé, tengo que aceptar todo lo que me diga. Entonces Walser dice que también hay que educar al futuro profesional en lo que es el poder político institucional. También habla de la autoestima profesional, porque nosotros los trabajadores sociales a veces, bueno, la mayoría somos mujeres, ¿verdad? Y como que somos muy sensibles y cuando nos cierran una puerta ya casi nos ponemos a llorar.
Y realmente no debe ser la actitud de un profesional, sino que realmente montar estrategias que permita lograr el objetivo y no decir no puedo. Entonces habla él de levantar la autoestima profesional del estudiante para que cuando ya ejerza en la vida profesional sea seguro de sí mismo, que sabe a dónde va y sabe lo que quiere. Y finalmente también habla de que los trabajadores sociales y todo profesional debe manejar muy bien el conocimiento de los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación. Para eso tenemos que saber cuáles son, ¿verdad? Pero no es el objetivo acá de esta pregunta, pero atendiendo a lo que usted me preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo se puede fortalecer? Él plantea esto. Sí, es muy importante lo que usted nos menciona, ¿verdad? Que una forma de fortalecer es empezando desde las aulas, ¿verdad? Incentivando al estudiantado a tener participación dentro de la sociedad, ¿verdad? Que es algo muy importante, máximo hoy día. Entonces, sí, es una buena forma para que más adelante, cuando ya sea un profesional, pues de esa forma transmitirlo, o ya saber, ya puede tener conocimiento de cómo intervenir, cómo tener incidencia dentro de lo que es la política también, ¿verdad? Que es muy importante para un trabajo social. Es la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, licenciada, es un poco más personal. Desde su conocimiento y experiencia, ¿cómo debería ser la ética y qué obstáculos tiene dentro del trabajo social? Muy bien, aquí me quiero referir un poquito a Kant. Kant dice que para que una sociedad civil sea ética, tiene que estar unida por la alianza, por el compromiso y no por coacción. Y muchas veces se trabaja por coacción, porque él es el jefe y yo soy la subordinada, y entonces yo tengo que hacer lo que él diga. Y si me está diciendo que haga tal cosa y aún no está dentro de la ley, pero como es mi jefe, yo no puedo contrariarlo, entonces hago eso, ¿verdad? Pero entonces Kant dice de que esa comunidad civil ética debe estar realmente unida por la alianza, por la cooperación. O sea que eso es lo que debe existir entre las personas en diferentes puestos, el puesto de responsabilidad y el puesto operativo, ¿verdad? Esas alianzas, esa cooperación, pero no el contrato de esto dice la ley y lo obedece, o yo soy el jefe y yo le digo que lo haga de esa manera, y no debe ser así, ¿verdad? Entonces Kant establece eso y por eso dice que debe haber compromiso, sensibilidad humana entre el que dirige una institución y el que operativiza las acciones de esa institución. Porque muchas veces el hecho de que no haya esa relación personal entre jefe y subordinados echa a perder las instituciones, ¿verdad? Porque se necesita esa sensibilidad, compromiso, unión, esa virtud de que somos seres humanos y nos podamos apoyar los unos a los otros. Dice Kant que las instituciones crecen cuando se da ese tipo de interacción, ¿verdad? Y no de dominación, de coacción. Y por eso entonces, ¿cómo debería ser la ética en trabajo social? Nosotros tendríamos que unirnos en virtud, unirnos en alianza, porque sabemos que unidos podemos llegar muy lejos para hacer incidencia en los tomadores de decisiones. Pero cuando estamos solos, eso es muy difícil, no nos hacen caso. Y entonces, por eso es importante, ¿verdad?, de que la ética en trabajo social sea de esa manera, que todos realmente nos identifiquemos y nos comprometamos con esas necesidades de la población, que unidos podríamos exigir a las diferentes instancias políticas estatales que realmente hagan su trabajo como debe ser, ¿verdad? Pero primero sensibilizándoles de que la población que está allá en el interior de Huehuetenango necesita que nosotros nos desempeñemos con eficacia y eficiencia y no solo por ganar un salario. Entonces quiere decir que esa debería ser la ética del trabajo social. Tiene usted toda la razón. Lamentablemente en nuestro medio se practica mucho lo que es el individualismo, pero como trabajadores sociales debemos estar unidos, ya que nuestro fin es el mismo, es ayudar a la población, es empoderar a los sectores más vulnerables, a los sectores excluidos. Entonces tiene mucha razón usted y es muy importante lo que nos está compartiendo.
Voy a pasar a la siguiente pregunta. Solo disculpe, quería agregarle al momento que usted decía eso, que realmente usted decía que somos muy individualistas, ¿verdad? Y nosotros no hemos logrado superar ese individualismo, porque si realmente nosotros actuáramos desde la colectividad, otra cuestión sería. Sí. Sí, tiene toda la razón. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y esta dice de la siguiente manera. ¿Cómo debería ser el actuar de un trabajador social según la realidad actual? Muy interesante pregunta me pareció cuando la vi, porque fíjense, les quiero compartir que Alexis de Tocqueville en el año de 1830 ya hablaba de que superando el individualismo podríamos realmente lograr mejores consecuencias de nuestras acciones profesionales. Imagínense desde qué año. Entonces, quiere decir que nosotros a veces no leemos o no entendemos lo que nos quieren decir los teóricos de esa época, que hicieron investigaciones sistemáticas observando el comportamiento de la sociedad de los diferentes actores. Y seguimos practicando lo mismo y por eso no tenemos resultados diferentes. Entonces quiere decir de que el actuar del trabajador social tendría que ser en la colectividad. En la colectividad, pero hay también, por ejemplo, el caso de Durkheim. Durkheim habla de un término que se llama anomia, y la anomia quiere decir que se refiere cuando nosotros no estamos identificados con las leyes, con las normas, con los valores que nos competen como profesionales, sino que solo actuamos porque ese es nuestro puesto, porque ese es nuestro salario, pero nos olvidamos del compromiso social que tenemos. Entonces, Durkheim dice que esa anomia afecta la proyección de los profesionales, especialmente de los trabajadores sociales, ¿verdad? Y entonces imagínense desde qué año se viene trabajando esta situación, de que no actuemos individualmente, pero nos es difícil, pero porque el mismo medio nos ha formado de una forma individualista, pero nosotros ya estamos en la universidad y no logramos cambiar ese pensamiento, que tendríamos mejores incidencias, mejores resultados si cambiáramos nuestro accionar profesional del individualismo al colectivismo. Entonces, ¿cómo debería de ser? En el colectivismo. Toda la razón, volviendo a tocar el punto de no poder superar lo que es el individualismo que se tiene actualmente. Hay una frase que me gusta mucho y es: si esperas resultados diferentes, haz algo diferente. Siempre tenemos esa mentalidad de quiero algo diferente, quiero cambiar, espero un resultado diferente, pero seguimos haciendo lo mismo, seguimos en lo mismo. Tenemos que empezar a cambiar nuestro individualismo principalmente, ya que pues tenemos como trabajo social, tenemos la misma proyección, el mismo fin, y pues es el ayudar a la población. No yendo a hacer cosas y cositas, ¿verdad? Porque ya los paradigmas del trabajo social están muy marcados y el trabajo social es totalmente diferente al asistencialismo, ¿verdad? Bueno, para continuar con la entrevista, vamos a... Bueno, en primer lugar, buenas tardes, licenciada. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Será que es importante la práctica de la ética dentro de la profesión del trabajo social? Sí, me parece que es determinante, como lo mencionaba al inicio. Lo único que ya no una práctica de la ética empírica, porque muchas veces nos equivocamos, que ético es no hablar mal de la compañera, que ético es no decir lo que me dijeron, que ético es comportarme bien ante las demás personas. Pero ahí estamos hablando de una ética muy primitiva, de una ética no, pero aquí tenemos que hablar de una ética cívica, de una ética social. Entonces, en relación a la pregunta que dice, ¿qué opina es importante la práctica de la ética? Para mí que sí es importante, pero sustentada en los teóricos que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Como es Alexis de Tocqueville y Durkheim. Cuando nosotros sustentamos nuestra práctica en la teoría, entonces es una práctica que realmente va a dar los resultados esperados. Y esto va a contribuir a que entonces nosotros los trabajadores sociales veamos que la ética es determinante
como por ejemplo la formulación e implementación de políticas sociales, que es una de las formas de cómo atender las necesidades y demandas de la población. Pero cuando nosotros no sabemos realmente que la ética social es importante, pensamos que el apoyar o el trabajar la construcción de políticas sociales con la participación de todos los actores, eso es una carga, eso es un peso. Nadie quiere, ¿por qué me ponen a hacer eso si nadie quiere? ¿Sí? Pero si yo he leído a los teóricos de los beneficios que trae realmente aplicar la ética cívica social, entonces voy a decir, sí, realmente existe y desde la antigüedad se viene haciendo. ¿Por qué Grecia pudo avanzar en lo que es política de los gobernados y los gobernantes? Porque recuérdense que ahí estuvo Platón, y Platón, Aristóteles y Sócrates, ellos trabajaron juntos, relacionados con la democracia, con la política, con el gobierno, con el poder. ¿Desde dónde viene esa instrucción entonces? Entonces quiere decir que ellos fueron los primeros en aportar aspectos de la ética social cívica para un buen gobierno. Y nosotros tendríamos que acuñarnos entonces en esas teorías para que ejerzamos una ética sustentada en cuestiones teóricas. Es muy interesante lo que usted nos habla, porque muchas veces nosotros hablamos de la ética, como usted le decía al inicio, bueno, portarse bien, no hacerle caras tal vez a un amigo, lealtad, cosas por el estilo. Pero es muy interesante lo que nos dice el hecho de relacionarlo con la teoría y ya formar una praxis que de alguna manera hace que el trabajo, el qué hacer del trabajador social sea más sustentable, esté formado en teoría, y eso lo hace más fuerte, ¿verdad? De alguna manera. Y continuando, la siguiente pregunta dice de que según su experiencia, ¿cómo ha visto que se aplique la ética dentro de los estratos sociales? Muy bien, retomándonos un poquito también a los escritos por Platón y Aristóteles, vemos que podemos hablar de sociedad política y sociedad civil. Y entonces el hombre, desde el punto de vista social, crea instituciones como la familia, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales. Pero como hombre político, crea el poder, las instituciones estatales, el gobierno. ¿Sí? Y resulta que estas dos clases políticas son opuestas. Son opuestas en el sentido de que uno es gobernante y el otro es gobernado. Y entonces, como hay normas y hay leyes, lo que tratan es de que se apliquen las normas y las leyes y que estos van a vigilar porque se apliquen y eso las tienen que obedecer. Entonces, a eso es lo que Juan Jacobo Rousseau le llamó contrato social. Y en un contrato social, usted cumple su parte y yo cumplo mi parte. En cambio, cuando hay una alianza, cuando hay un acuerdo entre ambos estratos sociales, hay sensibilidad por parte de los que ejercen el poder hacia los que no lo ejercen. Y los que lo ejercen, y los que no lo ejercen, saben que tienen derechos, pero no se atreven a demandarlos ante los gobernantes. Y entonces por eso se dice que es una brecha diametral. Cuando usted dice cómo se aplica la ética en los estratos sociales, quiere decir entonces que la ética en el estrato de los gobernantes se aplica de una forma con base a sus intereses. Y la ética en la sociedad civil se aplica desde el punto de vista de que no pueden demandar a los que ejercen el poder porque no encuentran la forma cómo. Y entonces esa brecha se vuelve cada vez más grande y hay más inconformidad de este sector gobernado. Y por eso entonces no existe la paz, porque unos tienen más y otros tienen menos. Y los que tienen más tienen la obligación de devolverle una parte a ese pueblo, pero no lo hacen. Entonces así es como se aplica la ética en los estratos sociales, cada quien con sus intereses. ¿Sí? Y como dice Adela Cortina, que para que realmente
los estratos sociales pudieran avanzar en el desarrollo de los pueblos, tendrían que ponerse de acuerdo, hacer alianzas para ver cómo van a avanzar en el desarrollo ambas partes, y no ese contrato, ¿verdad? Que yo hago lo que me toca y usted hace lo que le toca. Ahí no vamos a llegar a ningún lado. Pero entonces ella insiste en que tienen que haber alianzas. Cuando los políticos comprendan de que fueron llevados a esos puestos por el pueblo, entonces van a hacer alianzas con ese pueblo para llegar a avanzar hacia el desarrollo. Sí, es bastante interesante lo que usted nos habla, porque es nuestra realidad actual. Nos damos cuenta de que muchas veces los políticos, cuando llegan al poder, pareciera que se les olvidara que quizá haya sido un voto legal, digamos, honrado, o ellos hayan dado algo a cambio, pero de alguna manera u otra llegaron al poder por el mismo pueblo, y es algo que siempre se les olvida, pero que pienso que también forma parte de la ética, como nosotros de trabajadores sociales, como futuros trabajadores sociales, el también informarle a la población sobre esos derechos y obligaciones que ellos, es el deber del pueblo exigirles a los gobernantes, que es lo que muchas veces pasa, lo que usted decía, muchas veces uno no sabe cómo venir y exigir algo, porque bueno, mejor no sé, mejor me quedo callado. Entonces es muy interesante eso también. Sí, por eso es que Walser decía, ¿verdad?, que a los que van a ser profesionales, que están en proceso de formación, debe educárseles en política, en administración pública. Muy acertada la propuesta de él, porque cuando la población en su mayoría sepa de sus derechos políticos, de sus derechos ciudadanos, entonces va a poder exigir de una forma sistemática, y no solo un levantamiento de vez en cuando que no lleva a nada, ¿verdad?, sino únicamente lograr un objetivo de corto plazo, pero de mediano y largo plazo no se puede construir nada, porque la población no está educada para eso, y si los profesionales tampoco, ¿cómo van a apoyar a esa población que demanda de esos profesionales? Pasando a la siguiente y última pregunta. Dentro de los años en los que usted lleva ejerciendo la profesión, ¿se ha enterado, ha sabido, ha visto acerca de algún código de ética, tanto en la profesión como dentro del CUNORO? Y si no, de no haber un código de ética, ¿qué aspectos tomaría usted en cuenta importantes para formular un código de ética? Sí, déjeme decirle que en la Escuela de Trabajo Social existe el Código de Ética. Considero tal vez que no se ha divulgado porque cuando se hizo no se había abordado lo de la homologación, pero en la homologación sí se habla de ese Código de Ética, y que ya pues lo tiene la escuela desde hace mucho tiempo. Sé también de unidades académicas que tienen la carrera de Trabajo Social que han construido su propio Código de Ética. Y aquí en el CUNORO, con la primera promoción de licenciados en Trabajo Social, el plan fin de semana, se construyó un código de ética con la aportación de los diferentes ciclos de la carrera plan diario y plan fin de semana. Y cuando se concluyó, se le entregó a la que era coordinadora de la carrera en ese momento. Ignoro qué fue lo que haya sucedido, ¿verdad? Pero sí, pues se han hecho intentos, ¿verdad?, para que exista eso. Y entonces, en cuanto a los aportes que podría decir, creo que valdría la pena hacer una revisión bibliográfica de los que existen en las diferentes unidades académicas, porque hay unidades académicas que pueden estar más avanzadas que nosotros, ¿verdad?, en el aspecto de trabajo social, y que pudiéramos tomar algunos elementos de eso después de su discusión colectivamente, ¿verdad?, y para poder reconstruir el que se tenía. Y si pues hay que hacerlo de nuevo, habría que hacerlo, porque creo que es importante para el desempeño de nosotros los profesionales. ¿Cuánta conciencia tenemos nosotros, los profesionales, facilitadores de la docencia, en el cumplimiento de nuestras labores, en trabajar con eficacia, con eficiencia, con el compromiso de formar a las futuras generaciones para que realmente vayan a lograr esa transformación? ¿Cuánto de eso estamos haciendo éticamente hablando, ¿verdad? O a veces estamos diciendo al estudiante que sea perfecto en el sentido de que
trabaje al 100% sus proyectos, que esté en las poblaciones cuando están haciendo prácticas el tiempo que dice la norma, que dice el normativo, ¿verdad?, de la práctica correspondiente. Y tal vez nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Estamos dando un ejemplo diferente, ¿verdad? Que yo no voy a la clase, o yo no llego, o yo esto, yo lo otro, ¿verdad? Entonces quiere decir que estoy pidiendo algo, pero yo no lo hago. ¿Pero por qué? Entonces se vuelve a dar ahí la situación, gobernantes y gobernados, ¿verdad? Mientras no haya una alianza, un acuerdo para salir adelante, siempre va a haber entonces ese distanciamiento, ¿verdad? ¿Por qué hay así y por qué yo no? ¿Verdad? O lo contrario, ¿por qué allá no y por qué yo sí? Entonces también ahí ya estamos formando con el ejemplo. Y podemos llevar ya eso a la vida profesional también, ¿verdad? Porque nosotros cuando somos estudiantes, de alguna manera tenemos un referente con los catedráticos que nos dan clases, ¿verdad? Y puede replicarse eso. Entonces, cuando usted preguntaba, ¿y qué puede hacerse? Pues realmente pues, reconstruir el que está o construirlo de nuevo mediante esas revisiones bibliográficas, y que también los que servimos docencia pues nos comprometamos con eso, ¿verdad? Porque nosotros se lo vamos a pedir al estudiante y al futuro profesional, sino nosotros también. Creo que en esa medida estamos practicando la colectividad, que es de la que tanto se habla y que poco se hace, ¿verdad? Y que realmente eso lograría llevarnos a espacios más significativos de incidencia ante los tomadores de decisiones, el bienestar de esa población que no sabe pedir porque desconoce de su derecho. Pues eso es lo que yo les pudiera comentar, ¿verdad?, en relación a lo que ustedes me han planteado, y agradecer el tiempo que me dieron, y felicitaciones también, ¿verdad?, por abordar estos temas que vale la pena para que los conozcan también en otros espacios, otras compañeras, otros estudiantes, ¿sí?, que el trabajo social actual está tratando de salir adelante para dejar ese paradigma de la asistencia. Le agradecemos bastante, licenciada, por el tiempo también que usted nos ha prestado. Sabemos que usted siempre tiene muchas cosas que hacer y apartó un momento de su día para poder respondernos estas preguntas, que más que todo son a base de su experiencia, pero vemos también que acá se forma una praxis, porque no es solo su experiencia, sino también es la teoría. Entonces le agradecemos bastante. Y llegamos a la conclusión de que la ética en el trabajo social es importante, porque a través de esta vamos a crear cambios verdaderos, vamos a cambiar nuestro entorno no solo hacia la población, sino que también en nosotros mismos. Ya lo decía la licenciada, muchas veces dentro del centro universitario no se cumplen y después queremos que se cumplan fuera de. Entonces es importante que como trabajadores sociales, como futuros trabajadores sociales, cambiemos ciertos aspectos, especialmente el individualismo, que muchas veces decimos sí que tenemos que ser colectivos, tenemos que trabajar en grupo, pero cuando necesitamos hacer algo juntos, luego empiezan no porque tal y tal no colabora, porque no se puede con tal y tal persona. Creo que tenemos que cambiar esos paradigmas y empezar a trabajar en grupo. Nuestros antepasados siempre estuvieron en grupo y cuando se desunieron, cuando se separaron, fue donde quizá cayeron. Entonces es importante también que como trabajadores sociales nos unamos como parte de la ética que tenemos que tener.